Buen día, ahora sí. Buen día, Lisa. Buen día, licenciado. Ahora sí las escucho. Ya, buen día, buen día. Mil disculpas, estábamos acá con algunos problemas técnicos de conexión y se acaban de ir los señores de Intel. Parece que ahora va a estar más estable. Ya. Bien, ahora nos toca hablar un poquito sobre el tercer tema, ¿sí? Les he puesto algunas cosas en el Classroom. Ya, un favor, les he puesto algunos videitos en el Classroom sobre, o sea, nuestro nuevo tema básicamente es procesadores de texto. En específico vamos a revisar dos, el Word y el Google Docs, ¿sí? Pero, o sea, antes de comenzar, vamos a revisar precisamente un poquito de historia. Y además les voy a compartir un archivito que les muestra cómo utilizar tanto Word como Excel y PowerPoint, bastante sencillo, ¿sí? Me pueden avisar si lo pueden ver en su Classroom, por favor. Sí, sale. Ya. Entonces, básicamente quisiera que revisen los videitos, ¿ya? En general, yo les voy a mostrar cada uno de los videos, pero quisiera que los vean ustedes en sus casas cuando no estemos en clases, estos videos. Y les muestro unas partecitas nomás, ¿sí? El más largo lo vamos a dejar porque es muy largo. Y es interesante cómo las computadoras han ayudado a hacer la mayoría de los trabajos que antes se hacían, ¿no? Entonces, y obviamente más trabajos, ¿no? O sea, han automatizado la forma de hacer las cosas. En todo caso, no sé, o sea, desde hacer cálculos simples, ¿sí? Y trabajar con cosas como llegar a, o sea, desde una calculadora, ¿sí? Hasta Excel, por ejemplo, las computadoras nos han ayudado a eso. No sé, la gente se divertía, no sé, jugando pelota, haciendo alguna cosa. Ahora la gente se divierte en sus computadoras o en sus consolas, ¿sí? Utilizando videojuegos. Ya, entonces, hace mucho tiempo, ¿sí? La forma de producir textos, básicamente, no sé, era muy poca gente la que tenía acceso a educación sobre, bueno, hablemos, no sé, de la época de Sócrates, de estos señores,
¿ya? Estos señores tenían bastante conocimiento, tenían algunas personas que estaban a su cargo como discípulos, ¿ya? Sin embargo, estos señores han escrito algunos libros, ¿sí? Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? El problema es de que en esa época, ¿cómo se tenía que escribir los libros? Básicamente tenían que escribir en papiros, ¿sí? Que era algo así como papel, y con tinta y utilizando plumas, ¿no? No había bolígrafos ni nada de eso. Por lo tanto, el documento que alguien creaba era único. Entonces, en este caso, si ahorita tenemos 2, 4, 6, 7 personas en la clase, entonces yo creaba un documento y se lo pasaba a la señorita Condori, ¿ya? Y si el documento era, no sé, 40 páginas, pues la señorita Condori se las leía las 40 páginas y después le pasaba a la señorita Nogales y la señorita Nogales tardaba otro tanto y luego le pasaba a la señorita Morales, que tardaba otro tanto y así sucesivamente. Entonces era bastante complejo escribir las cosas, ¿no? Después ya se crearon, digamos, la parte de, no sé, evolucionó la cosa y se crearon imprentas. ¿Sí? Entonces alguien escribía algo, ya se podía poner y se podía repartir más a más gente de manera, en forma física, ¿no? O sea, algunos libros, periódicos, ¿no? Entonces ya la información estaba moviéndose de manera más rápida, ¿sí? Y ya no era secuencial, o sea, todos al mismo tiempo, ya no tenía que esperar a que alguien deje un documento para que la siguiente persona pueda leerlo, ¿sí? Entonces apareció básicamente la imprenta y después aparecieron unas herramientas bastante interesantes que hacían de que la gente pueda escribir documentos ya no manuscritos, ¿sí? Ya no a mano, sino a máquina, ¿sí? Y eran obviamente las máquinas de escribir. ¿Ustedes conocen? ¿Han conocido las máquinas de escribir? Asumo que sí. Sí, Lisa. Sí, Lice. Ok, entonces, bueno, algunos abogados todavía utilizan, algunas personas creo que utilizan máquinas de escribir para hacer algunas transcripciones. Sí, he visto hace algunos meses todavía podía haber el uso de máquinas de escribir, sí, eh, cerca de la plaza, por esas inmediaciones donde hay abogados, etc. El problema de esto es de que si escribían un documento, también lo escribían uno solo, ¿sí? Entonces yo escribía un documento, podía llevarlo a la imprenta armaba y podía imprimir más, ¿ya? Junto con esto se inventó, por ejemplo, el papel carbónico, ¿sí? Que hacía de que pueda tener 2 o 3 copias, tal vez, del documento que escribía, ¿sí? Porque se copiaba, digamos, en 2 copias o 3 copias, tampoco era mucho, ¿sí? Para repartir a más personas y tener una copia del documento. De todas maneras, el problema era de que si en estas cosas, en estas máquinas de escribir, si yo escribía algo, ¿sí? No tenía que equivocarme, ¿sí? Tenía que escribir y escribir y escribir y sin errores, ¿sí? ¿Qué pasaba si yo escribía con un error? Pues no había forma de cambiar y tenía que escribir toda la página de nuevo, ¿sí? Entonces, se desperdiciaba mucho papel, ¿sí? O incluso se aceptaban algunos documentos escritos a máquina con algunos errores, ¿no? Porque si no de verdad era demasiado trabajo equivocarse, ¿ya? Entonces, tenía sus limitaciones, pero también ayudó precisamente a escribir textos, ¿sí? Tener textos de manera personal, o sea, las personas ya tenían sus máquinas de escribir, ¿sí? Como ahora tenemos las computadoras, pues las personas ya tenían sus máquinas de escribir y podían escribir algunos documentos, ¿no? Eran máquinas mecánicas, en todo caso, ya no tenía nada electrónico. Después llegaron algunas máquinas de escribir eléctricas, ¿sí? Que hacían un tantito más rápido y todo eso. Y bueno,
hasta ahí, ¿no? O sea, después estas máquinas de escribir evolucionaron un poco, ¿sí? Se volvieron más electrónicas. Y, por ejemplo, ustedes ya podían escribir en una pantallita chiquitita que solamente mostraba una línea, ¿sí? Una sola línea, lo que iban a escribir. Entonces, ustedes verificaban que todo esté bien y recién le ponían que escriba toda esa línea, ¿no? Entonces, como que mejoró un poquito la parte de corrección de errores, ¿sí? Y eliminar, digamos, papel desperdiciado. Vamos a revisar. Máquina de escribir, o sea, para que la vean y se acuerden. Esta era la primera máquina, bueno, no era la primera, pero una de las primeras. Ya era un tanto incluso evolucionada. Ahí tienen, podían meter el papel por aquí y hacían clic, clic, clic en esas teclitas y obviamente las escribían. Interesante de esto era de que en este caso tenía dos colores de cinta, ¿no? Una negra y una roja, ¿no? Y podían escribir eso. Acá tenemos una un tantito más antigua, si quieren ver. ¿Sí? Mucho más antigua. ¿Sí? Y ahí, si se fijan, está poniendo el papel y, bueno, empezaban a escribir. Están pudiendo ver el video, ¿no? Sí, Licen. Ya. Entonces, tenían estas cosas. A ver, veremos. Ahí empiezan a escribir y directamente a escribir, apretaba una tecla y esa letra era la que se marcaba, ¿no? Era totalmente mecánica, ¿sí? No tenía nada eléctrico, ¿sí? Pero veremos de buscar una eléctrica para que vean. Acá tenemos una eléctrica. Ahí se ponía normalmente y empezaban a escribir, era un tantito más interesante, pero igual era, o sea, automáticamente volvía el carro en vez de que ustedes manualmente pongan este carrito, volvía al inicio para escribir, ¿ya? De todas maneras, acá hay una mucho más interesante, ¿sí? Que esta ya tenía su pantallita, como les decía hace un momentito. Entonces, escribían acá, y si les gustaba lo que escribían y no tenían errores, pues toda la línea ya la podían escribir, ¿sí? De corrido, ¿no? Entonces, a ver qué pasó aquí. O sea, ahí está mostrando la pantallita, que no era tan interesante, ¿no? Entonces ahí empiezan a escribir y se escribe en la pantallita las letras, ¿sí? Y si querían, ahí pueden poner el retorno del carro y directamente les imprimía toda una línea aquí. Ahí está, si se fijan, de una sola pasada, volveremos un cachito. De una sola pasada ya se escribía toda la línea. Y era un tanto más interesante hacer este tipo de cosas, ¿no? De todas maneras, no era tan interesante. Si en la octava línea o la penúltima línea del documento me equivocaba, tenía que rehacer todo, ¿no? Entonces, todavía tenía sus limitaciones, ¿no? Entonces, si bien ayudaba, pues tenía algunas cosas que ahora en la actualidad, por lo menos, ya no tenemos esas limitaciones.
Entonces, si se fijan, hay muchas máquinas de escribir de IBM. La misma IBM sacó su propia máquina de escribir. Ahí tenemos, ¿sí? Varios ejemplos. Había unas más interesantes que ya no eran con manitos que agarraban cada letra, sino eran con unas pelotitas que tenían todos los caracteres, ¿sí? Igual fue evolucionando la cosa. Hay una máquina eléctrica de escribir japonesa, pero esa ya no la vamos a revisar. Y bueno, básicamente esa era la forma de escribir documentos hasta antes de que aparezcan las computadoras. Incluso cuando aparecieron las computadoras, estas todavía no servían para escribir documentos, sino ya vimos que eran para hacer cálculos. Las universidades los utilizaban para hacer cálculos complejos, matemáticos, para la parte militar también, ¿no? Entonces, pues las computadoras no servían de inicio para escribir documentos. Cuando surgió la computadora personal, vamos a ver, personal, aquí está. No eran tan interesantes, o sea, bueno, todavía tienen la misma pinta que las computadoras actuales, solamente que ya no tienen estos disquetes, ¿no? Este era un disquete gigantesco, si se fijan el tamaño con relación a la mano, se colocaba ahí dentro. Y bueno, prendían incluso el sistema operativo estaba en el disquete, ¿no? Prendían, tenían que poner algo, cargaba, luego tenían que poner otra cosa, otro disquete, sacaban, era bastante complejo, ¿sí? Pero era un salto bastante bueno a lo que se tenía de antes, ¿no? Que no se tenían muchas cosas, ¿ya? Entonces, así aparecían, no era nada gráfico, eran puras letritas, ¿sí? Era la computadora personal. Pero lo interesante que con esta computadora personal surgió lo que se llaman los sistemas operativos, que ya hemos visto, que precisamente PC-DOS era precisamente un sistema operativo, que como ven no era nada gráfico, ¿ya? Ahí tardaba, ¿sí? Y solamente se veían letritas, ¿ya? Pero con la creación de los sistemas operativos ya empezaron a crearse nuevas aplicaciones para todo tipo de trabajos, ¿sí? Y dentro de estas aplicaciones, pues surgieron lo que son los procesadores de texto. Ya, en general, los procesadores de texto seguían funcionando de esta manera, no es como los conocemos ahora, que podemos ver exactamente lo que vamos a imprimir y cosas de ese estilo. Pero, digamos, acá tenemos un ejemplito de lo que es un procesador de texto bueno, está corriendo en un Windows todavía, ¿sí? Veremos que o sea, esto han hecho funcionar un procesador de texto antiguo en una computadora nueva, si quieren. Acá está, este es un procesador de texto que funcionaba, bueno, esto seguimos viendo en un Windows, solamente que será emulado la parte de tener software antiguo, ¿ya? Pero funcionaba más o menos de esta manera, ¿no? Ni siquiera, o sea, en muchos casos, estos colorcitos ni siquiera eran así, ¿sí? Habían computadoras que eran en blanco, bueno, no en blanco y negro, pero habían computadoras que tenían monitor como letras verdes y fondo negro, o letras naranjas y fondo negro, ¿no? Entonces, esto es de una computadora reciente, ¿ya? Y normalmente se veía solamente esta parte, ¿no? Entonces, las unidades, el C, el D, se anotaban así, así podía ver los directorios o las carpetas, si quieren, entonces, que dicen dir, son carpetas, estos dos de acá son archivitos, ¿ya? Entonces, este es un procesador de texto que se llama, a ver, un segundito. Bueno, este es el Word
WordPerfect, ¿sí? Era interesante. Estas cositas de acá que ven eran sus menús, ¿ya? Y nos podían hacer. Y aquí estaba editando. Esto era lo que se veía cuando escribían algo, ¿sí? Si querían poner negrilla, pues a veces ni se veía, solamente ustedes sabían que habían puesto negrilla alguna cosa, ¿sí? Se seguía viendo lo mismo. ¿Ya? Acá nos decían en qué línea estábamos, en qué columna estábamos, cuántas líneas habíamos escrito, ¿sí? Si estaba apretada la tecla de Insert, ahora ya se ha salido del programa, digamos, ¿ya? Veremos otro. Ahora sí, volveremos a WordPerfect, que debe estar por aquí. Entonces, este se llama, este creo que es el WordPerfect, ahorita les confirmo. Ahí está, sí, estamos viendo. Así se escribía las cosas, ¿sí? No habían muchos cambios, así se utilizaban los menús. Ahí les preguntaban, ¿está seguro? Tenían que escribir sí o no. Ya, aquí hay algunas cosas de errores que le salían, etcétera. Este es un poquito la evolución del WordPerfect. Ahí está, podían abrir archivos, crear nuevos, ¿no? Ya tenían varias ventanas. Y si se fijan, el entorno no era muy amigable que veamos, o al menos no era tan gráfico como nos gustaría, ¿no? Entonces, a ver, ahí estamos. Está escribiendo. Hay estas son algunas instrucciones que tenían, que hacían con la tecla de arriba, tecla de abajo, etcétera. Entonces, ahí están algunos comandos, ¿sí? Que ponían mayúsculas o ponían negrillas o ponían cosas que antes funcionaban de esa manera, ¿sí? Entonces, este ya es el WordPerfect un poquito más evolucionado. A ver, vamos a ver, está por aquí. Ahí está. Esta ya es una versión un tantito más interesante, pero si se fijan, este era el documento que ustedes hacían, ¿sí? Se veía así. Y servía para la época, seguramente. Ya es más, yo lo he utilizado para hacer algunas tareas y todo eso, pero muchas oficinas empezaron a trabajar con ese procesador. Acá tenemos algunos otros ejemplos. Este es un Norton Commander. Ahí está, también estamos viendo el WordPerfect 5. Acá está un tantito más interesante. Ya tiene algunos colorcitos, ¿sí? ¿Sí? Y ya había evolucionado algunas cosas. Ya estaba más interesante, pero todavía era en esta forma que se podía ver, ¿no? No había... no había mucho what you see is what you get, se llama la forma en la que utilizamos ahora, significa lo que ves es lo que obtienes. Básicamente ustedes ponen negrillas, ponen subrayado, ponen esas cosas que no se podía cambiar en un entorno de texto como ven acá, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ahí tienen índice, por ejemplo, se podía hacer el índice, ¿sí? Podían poner diferentes esquemas, podían escribir en 2 columnas, ¿sí? Se podían hacer varias cosas que eran complicadas hacer, por ejemplo, en una máquina de escribir, ¿no? Entonces, ahí están ya imprimiendo, aquí tienen que imprimir en qué impresora, tenían que elegir la impresora, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí está una tabla, por ejemplo, así se hacían las tablas antes, ¿sí? Salía algo así en la impresión.
ya, tenían muchas más y fueron agregando muchas características, ¿sí? Hasta que llegó el sistema operativo. Bueno, este vamos a ver un cachito, este es otro, si bien está en una ventanita de Windows, sigue saliendo así, debería salir así, así era como funcionaba antes. Este se llama WordStar, ¿sí? Era un sistema bastante interesante. Aquí era D, con D abría un documento, con N creaba un nuevo documento, con P imprimía, etcétera, etcétera. Esas eran las instrucciones que nos daba el WordStar. Aquí ya podía escribir. Sí, podía elegir, apretando alguna de estos comandos, podía cambiar entre mis menús y mi texto. Ahí está, ese es el documentito. Aquí indicaba las cosas, las líneas que estaban escritas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está probando la funcionalidad de centrar. Si bien esto está centrado, no veía centrado en la pantalla, pero sí podía ver centrado en la impresión, ¿sí? Y, a ver un segundito, pink. Por acá debe estar el de centrar. Bueno, no está. Acá, digamos, con Control K, ustedes bloqueaban y grababan, ¿sí? Y así tenían varias opciones de trabajar. En esa época ni siquiera existía todavía el mouse. Bueno, en algún caso sí existía, pero de inicio no existía. Después se añadió, ¿ya? Y bueno, estos son algunos archivos que se podían trabajar. Bueno, este es el WS, es el WordStar, el que tenían que hacer ejecutar para que funcione su WordStar, ¿sí? Entonces, cuando surgió el Windows, ¿sí? Esta era la primera versión de Windows. Esa es su publicidad, vamos a esperar, ahora sí. Así funcionaba, tenían unas ventanitas raras. ¿Sí? Les pregunto, ahora ya podían utilizar el mouse, por ejemplo, se salían a esa misma pantallita, etcétera. Lo interesante es que el Windows no era un sistema operativo, sino era una aplicación para volver gráfico su sistema operativo o su forma de trabajo, ¿no? Entonces, siempre funcionaba así. Y ahí, por ejemplo, ahí están haciendo funcionar un juego, ¿sí? Pero con... perdón. Aquí con esa cosa que dice Win, ponían Win y apretaban Enter y hacían funcionar el Windows, ¿sí? Ahí está, y empieza a funcionar y salía así, ¿no? Esto era el Windows antes, ¿sí? Manejaba archivos, podían ver, ¿no? Esto es un juego, por ejemplo, ¿sí? Ahí están unos menús, ¿ya? Bueno, la segunda versión de Windows ya un tantito mejor. Ahí está otra vez, va a poner Win. Y ahí aparece la versión 2.3, que tenía algunas mejoras. Ahí tienen su calculadora bastante antigua, para dibujar. Ya ahí podían elegir distintas unidades de disco. Este era el primer Windows más o menos interesante y útil, ¿sí? Ya algo se parecía a las cosas que tenemos ahora. Ya tenía iconos, por ejemplo, ¿sí? Tenía aplicaciones. Aquí tenía un editor de MS2. Ahí tenía jueguitos, ¿sí? Ahí podía ver todos mis unidades de disco. Ahí otra vez el mismo juego, Príncipe de Persia. ¿Ya? Entonces, cuando surgió el sistema operativo Windows, es que recién
los procesadores de texto y otros programas que antes funcionaban en modo texto, pues empezaron a tener, a desarrollar aplicaciones que ya tengan un entorno gráfico. Ya, entonces ese es el primer Windows, ya. Y vamos a ver a en Windows. No tenemos primer procesador de texto. Todos son relativamente antiguos. O digo, nuevos. Pero seguramente Windows. Este era el WordPerfect que les he mostrado hace un momentito, ¿sí? Pero si se fijan, este ya es un Windows 10 y existe el WordPerfect bastante avanzado, ¿sí? Pero lo que queríamos, ahí está, este es un Word, ahí está Word 6.0, ya es un tantito antiguo, pero ya es algo más interesante. Ahí está, ese es el Windows bastante antiguo. ¿Sí? Va a tratar de instalar el WordPerfect, perdón, el Word. No nos interesa mucho la instalación, así que ahí está instalando el Microsoft Word, le pone aceptar, se instalaba en WinWord y tardaba un cachito, instalación típica, esas eran las pantallas antiguas. Podíamos elegir algunas cosas, ¿sí? Si querían conectarse con WordPerfect también tenía, porque WordPerfect dominaba esa época los procesadores de texto. Y bueno, ahí está la parte de instalación, acá está su barra de progreso. Ahí les da algunas características que podían hacer con Microsoft Word, la versión 6.0. Incluso podían poner algunos gráficos, era bastante interesante. Sí, ahora pueden poner todo, digamos, ¿no? Pueden combinar correspondencia, cosa que vamos a hacer también acá. Algunos errores les salían así, tardaban bastante. Entonces, esta es la instalación de Word 6.0, pero veremos Word 6.0, veremos el curso, cómo era el Word 6.0, instalación, curso. Este es un video, no, mejor no. Acá, si se fijan, incluso está el Word 6.0 para DOS, o sea, en modo texto, o sea, aparece ventanitas y todo eso, pero era todo texto, no eran líneas, todo era básicamente caracteres que ponían, ¿no? Aquí está vamos a ver si con eso funciona.
Ya, este es el Word, pero para la computadora Mac, que también era antigua, es una Mac antigua, ¿sí? Y tenía estas cositas, ¿no? O sea, más o menos tiene la misma estructura, tenía una barra de menús, una barra de herramientas, negrillas, cursivas, tamaño de letra y otras cosas. Si se fijan, la parte de mostrar tablas tardaba bastante, ¿sí? Pero podían hacerse cosas mucho más interesantes y ya podían ver básicamente estas cosas, ¿no? Ya se podía ver la negrilla, el cambio de tipo de letra o de tamaño de letra, cosa que antes en el entorno de texto no se podía hacer. Se podía poner este tipo de cosas y se podía ver en la pantalla, ¿sí? Y cosa, como les digo, antes no se podía hacer, ¿sí? Entonces ahí tienen muchas características del Word 6.0, ¿sí? Así eran sus ventanitas. Ya podían poner diferentes formas de interlineado, ¿sí? Diferentes interlineados en diferentes lugares eh, del documento, ¿no? Y podía verse además. Ya, entonces, este es un Word relativamente antiguo. Ya podían, o sea, esto ya podían pegar cosas de Excel a Word. Antes no se podía trabajar así, era básicamente imposible, pero con esta versión que es bastante antigua también, ya hubieron algunos avances, ¿no? Y en todo caso siguió evolucionando, ¿sí? Diferentes versiones de Word. Este es un documento de hace 7 años, ¿no? Entonces podemos revisar cómo ha ido evolucionando. Así era un Word. Este es el Word 1.0 en modo texto, ¿sí? No había modo gráfico. Acá tenemos otra versión del Word ya un tantito mejorada. Este creo que es la que hemos visto. Ya se podían hacer unas letras más interesantes, cambios de letras. El Word 2000, ya podemos ver, ya es un tantito más parecido a lo que tenemos, ¿sí? Todavía era muy rústico. Este es un Word para Mac. Hay Word 2002, básicamente 18 años atrás. Y cada año más o menos sacaban diferentes versiones con algunas funcionalidades extra, ¿no? O sea, ahí pueden crear letritas y todo eso de distinta manera, dándoles distinta forma, ¿sí? Esto si se fijan, ya es una muy parecida a lo que ahora tenemos. Esto es en un Windows 7, creo. ¿Sí? Ya se podían crear cosas así. Ya. Ahí está DocX, que es la extensión que tiene el Word. Y bueno, fue evolucionando y evolucionando hasta llegar, básicamente esto ya es lo que tenemos ahora, ¿sí? Si bien esto está funcionando en un Windows 7, ¿sí? No ha cambiado mucho la forma, el formato que tenemos, la disposición de los menús, ¿ya? Y bueno, es lo que tenemos ahora en Word, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Word? Básicamente, o bueno, ¿qué es un procesador de texto? ¿Sí? Básicamente es un software que nos permite
realizar tareas de escribir documentos. Puede ser informes, puede ser papers, puede ser libros, ¿sí? Entonces, nos ayuda a trabajar y crear documentos. ¿Se ha entendido hasta acá? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, entonces, esa es una pequeña introducción a lo que es la parte de procesadores de texto, que es nuestro tema de este parcial. Todos tienen acceso a Word de Windows, no o de Mac, si quieren, no importa, pero no me sirve mucho que tengan acceso a celulares, porque no vamos a Sí. poder hacer las mismas cosas. ¿Sí? ¿Alguno tiene algún problema? Ya, entonces creo que... Señorita Condori. No hice ningún problema. Perdón, ¿puedes repetir? No te he escuchado. No hay ningún problema, licenciado. Igual tengo Word. Ah, perfecto. Ya. Entonces, ya, en las siguientes clases entonces tenemos que trabajar con el Word y bueno, para el siguiente parcial sí vamos a tener que utilizar Excel, entonces necesitamos trabajar con computadoras, ¿sí? Y no precisamente con celulares. Un segundito, vamos a revisar. Ya, entonces comenzaremos con las definiciones un tantito más formales, ¿ya? Entonces, decíamos que un procesador de texto básicamente es un programa que sirve para crear textos de todo tipo, ¿no? Pueden ser escribir una nota de un periódico, puede ser una tarea de la universidad, puede ser un informe para nuestra oficina, ¿sí? Puede ser un libro, puede ser un paper, ¿sí? Muchas cosas, ¿sí? Obviamente que comparado con la máquina de escribir tradicional, tiene unas ventajas, pero increíbles, ¿no? O sea, pueden hacer, pero cosas espectaculares comparadas con lo que funcionaba o con lo que era trabajar con máquinas de escribir, desde el momento en que pueden trabajar o pueden crear documentos casi perfectos, ¿sí?
Es decir, de que si se equivocan, no tienen que botar toda la página, por ejemplo, ¿sí? Sino tienen que agarrar y decir, borrar, ¿sí? La anterior cosa y poner, no sé, la letra con acento, la palabra que se ha equivocado, y después cuando tengan todo el documento listo, recién lo mandan a imprimir, ¿sí? Obviamente, comparada con la máquina de escribir, también pueden poner gráficos, imágenes, ¿sí? Lo cual no se podía hacer con una máquina de escribir, ¿no? O sea, básicamente no se podía para nada hacer esto en una máquina de escribir. Pueden agarrar y tener en el mismo documento distintos tipos de letra, distintos tamaños de letra, cosa que era totalmente imposible en una máquina de escribir. ¿Sí? Era básicamente una máquina de escribir, tenía un solo tipo de letra, ¿sí? Y el tamaño era único, ¿no? Si querían agrandarlo, poner no sé, un título con una letra más grande, no se podía, ¿sí? Entonces, en esta parte del procesador de textos vamos a ver qué formatos son, ¿sí? Cómo se formatea un documento, ¿sí? Para darle forma a las letras, a los párrafos, a las palabras y en general al texto total. También vamos a ver cómo hacer, por ejemplo, encabezados en nuestra página o pies de página, ¿sí? Vamos a ver la parte también de crear tablas en el documento, ¿sí? Podemos crear tablas directamente dentro de Word, pero también podríamos traer una tabla que ya le hemos escrito en Excel, que también vamos a ver, ¿no? Entonces, también vamos a ver la parte de cómo se insertan gráficos, imágenes, dibujos dentro de nuestro texto, ¿sí? Vamos a ver también esa parte que habíamos visto que se hacía desde Word, la versión 6, que era la parte de combinación de correspondencia, ¿sí? La idea es de que a veces tenemos que hacer una invitación, una carta, ¿sí? A 300 personas, pero a cada persona le tenemos que decir, o tenemos que poner su nombre y apellido, pero la carta es la misma, digamos, ¿no? O sea, algunas cosas varían, no sé, su nombre, su cargo, la empresa a la que estamos dirigiéndonos, etcétera, pero el texto es el mismo. Entonces, también vamos a ver cómo hacer ese tipo de cosas bastante eficientemente, ¿sí? Y, o sea, escribimos una sola vez y le decimos estos son los datos y que en combinación de correspondencia va a combinar la carta con cada uno de los datos que nosotros le habíamos dado, poniendo los nombres, direcciones, oficinas, empresas o lo que quieran, solamente cambiando esas cosas y manteniendo la carta, el sentido de la carta igual, ¿sí? También vamos a ver que se pueden crear páginas web con Word, ¿sí? Con enlaces y todo esto, ¿ya? Y bueno, en general es eso. También vamos a hacer muchas cosas similares con el Google Docs y algunas ventajitas adicionales que tenemos con el Google Docs. Sin embargo, las mismas ventajas se tienen en el Word, sin embargo, nosotros utilizamos la versión Word de escritorio. Si tuviéramos acceso al Word 365, también tenemos algunas ventajas como tiene el Google Docs. Por ejemplo, no tener instalado el Word en nuestro equipo, ¿sí? Todo funciona por un navegador, ¿no? Entonces, eso se puede hacer con el Word 365 o con el Google Docs, ¿ya? A ver, vamos a ver la parte de manejo de un documento. ¿Sí? Un documento básicamente va a ser cualquier cosa que escribamos dentro de un archivo de Word. ¿Sí? Ese sería un documento, puede ser una tarea, ya les he dicho, puede ser un libro, ¿sí? Puede ser un artículo para un periódico, ¿sí? Entonces, lo que ha hecho tan popular al Word, que, o sea, antes, si se fijan, habían otros sistemas para procesar textos, ¿sí? Que no eran precisamente el Word, que apareció después, es la facilidad de uso, ¿sí?
Entonces, bueno, con Office 365 es mucho más sencillo incluso, ¿sí? Pero ustedes lo único que tienen que hacer es abrir el Word y empezar a escribir, básicamente, ¿sí? Y lo que vean en la pantalla es lo que va a salir en la impresora, ¿sí? Entonces, es muy rápido acceder, es muy rápido crear. Si quieren crear un nuevo documento, pueden, vamos a ver que se pone la partecita de nuevo. A ver, les voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo? Sí, sí. Ya. Entonces, en general, todas ustedes saben cómo activar el Word, ¿no ven? Entonces, actívelo, por favor. Ya, yo lo activo apretando este iconito de acá, ¿sí? Pero este es una Mac. Si ustedes llevan Windows, seguramente van a irse al botón de inicio, ¿sí? En programas van a encontrar, se van a la W, que es Word, y hacen clic en ese icono. Le voy a hacer clic en este, y me sale, por ejemplo, esta primera pantallita, ¿ya? Donde puedo abrir algún documento que ya en el que ya he estado trabajando. Puedo crear un documento en blanco desde cero, ¿sí? Puedo ver algunas, bueno, en este caso me permite hacer algunas cosas, ver cómo se utiliza Word. Puedo tomar notas, puedo hacer un calendario, ¿sí? Puedo hacer un resumen, bueno, perdón, un resumen, un currículum vitae, ¿sí? Básicamente. O acá también le puedo decir nuevo, puedo ver los archivos recientes, los archivos que he compartido, o si no le digo buscar tal vez un archivo nuevo, ¿ya? Si quiero buscar, pues hago clic y busco en mi computadora y, no sé, puedo irme por ejemplo, aquí, y si se fijan, estos son los que tengan iconito de Word, que son estos, son los que se van a abrir con Word, los otros no. Bueno, también pueden abrir PDFs, ¿no? Pero no lo vamos a ver en este momento. ¿Sí? Entonces, tenemos eso. Sin embargo, nosotros vamos a irnos a crear un documento nuevo. Lo único que vamos a hacer en esta clase es ver algunas de las partes que tiene el entorno de Microsoft Word. ¿Sí? Les sale, por ejemplo, esta pantallita, ¿no ve a todos? ¿A todas? Sí, Liz. Sí, dice. Ya. Entonces, esta parte, como saben, es la hojita donde van a escribir su texto y lo que escriban acá y lo manden a imprimir es lo que va a salir en las hojas de la impresora, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo solamente una página. Si se fijan acá dice página 1 de 1, no tengo más. Me indica cuántas palabras he escrito, acá está 0 palabras. Esto me indica cómo va, o sea, con qué lenguaje va a ser la corrección ortográfica, ¿sí? Esto está con inglés de Estados Unidos, pero ustedes le pueden cambiar a español, digamos, ¿no? Spanish, ahí está. ¿Ya? Acá tenemos algunas cositas como para ver el documento, ¿sí? Ahorita estamos viendo es la vista de impresión. Así va a salir, significa cuando lo mande a imprimir, ¿sí? Pero también lo pueden ver como vista de web, ¿sí? Así. Ya mucha diferencia no hay, solamente se va a ver si es que ustedes utilizan HTML acá, ¿ya? Podemos ver el esquema que tenemos, algunos subtítulos, ¿sí?
ya, si es que tenemos acá, si tenemos subtítulos, si tenemos indentados, etcétera, o en forma de borrador, sin escribimos algo, ya, ahí ven un tanto más amplia, digamos, la vista, y básicamente ahí ven la parte de cómo va a salir en la impresión, ¿sí? Entonces a mí me gusta trabajar en esta parte de cómo va a salir en impresión, porque directamente puedo ver exactamente lo que quiero, ¿no? O sea, cómo quiero que salga, ¿sí? Acá tengo una barrita interesante que nos permite hacer zoom. Ahorita me está mostrando mi zoom a 150, ¿sí? Ese me está mostrando a 100%. Eso va a depender mucho de su resolución de pantalla. Ya, entonces, a mí me gusta trabajar en un poquito más, o sea, así más o menos, porque puedo ver los márgenes, ¿sí? De dónde, o sea, acá está el inicio de la hoja, yo voy a empezar a escribir desde acá. Entonces, normalmente le pongo 150, 200, ¿sí? Cosa de que me permita ver estos márgenes, ¿ya? Acá, obviamente, tenemos la barra, esta barra de hacer scroll o desplazarnos en cualquier parte del documento de manera más rápida. En este caso tenemos solamente una página, pero si se fijan, si yo, por ejemplo, le pongo, he insertado 11 páginas ahorita se vuelve más chiquita y me va mostrando las páginas una a una, ¿no? Esta es la barra de desplazamiento entre las páginas, ¿sí? Acá tenemos el ribbon, ¿sí? Que es básicamente como la barra de herramientas de manera un tantito más organizada, ¿sí? Acá podemos ver algunas herramientas de copy-paste, de cambiar el tipo de letra, colores, el tipo de párrafo, cómo vamos a escribir, ¿no? Con bullets, con números, en varios niveles, que el texto esté alineado de un lado, al medio, al otro, que esté justificado, ¿sí? Todo esto es. Acá puedo crear, por ejemplo, bordes para una tabla, acá puedo cambiar los colores, ¿sí? Y varias cosas, ¿no? Acá puedo ver, digamos, y cuando aprieten un Enter, ¿sí? No ven nada, ¿no? ¿Sí? O cuando apretan un Tab, es un Tab, dos Tabs, Enter, escribo cosas, ¿sí? Pero no pueden ver, pero hay Tabs, hay Enters que ustedes no los pueden ver. Si quisieran ver, pueden hacer así, ¿sí? Este es el Enter, estos son los dos Tabs que he puesto, este es el Enter, ¿sí? Y básicamente aquí hay un break page, es una romper página y irse a la otra, digamos. Y acá está, ¿no? Page break, otra vez, y así sucesivamente, porque yo he creado varias páginas sin escribir nada, ¿sí? Lo que he hecho ha sido control enter, ¿no? Que crea una página, se hace un salto de página, ¿sí? O page break puedes traducirse tal vez como salto de página, se va a otra página, la siguiente es la siguiente, o sea, lo que venga así, adelante está vacío hasta la siguiente página, ¿sí? Entonces, si quieren, lo esconden nuevamente. Esto es para básicamente crear algunos tipos de texto ya preestablecidos, ¿no? Este es un tipo de título, por ejemplo, si yo quisiera esto, que sea el título grande, ahí está, o título más pequeño, ahí está, título mucho más pequeño, ahí está, o en normal le pongo, ¿sí? Son cosas predefinidas, ¿sí? Esta cosita de acá me ayuda a dictar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pongo, este es un dictado, no me está funcionando, ahora sí, este es un dictado, no me está funcionando. Ah, ahí está. How to see this indicado. Bueno, está en inglés, así que
no está tan interesante, tengo que configurarle todavía para que me haga. Aquí está en español, México. Ahora sí veremos si funciona. Este es un dictado para la clase de Informática 1. Ahí está. ¿Qué les parece? Bueno, eso me sigue escuchando el sistema, así que, sigue escuchando y sigue escuchando, así que sigue escribiendo lo que yo le diga. ¿No? Es bastante interesante para no tener que escribir y tal vez nos ayuda mucho a la parte de redacción, ortografía, porque si se fijan, ya le pone acentos, ¿ya? Entonces, es una herramienta bastante interesante esta, ¿sí? Entonces, ya depende de ustedes de cómo quieran escribir, ¿sí? Y si quieren que deje de escribir, solamente le ponen clic aquí y ya listo. ¿Sí? Si se fijan, todo lo que les he dicho en este momento me lo he escrito. Ya, acá tenemos la barra de menús, ¿sí? El home, que nos muestra precisamente esta barra del ribbon. En el insert nos cambia algunas cosas, ¿sí? Insertar, aquí está una parte interesante, ecuaciones o algunos símbolos que no existen, pero también puedo tener cuadro de texto, puedo insertar un comentario, puedo insertar un video, una imagen, sonido puedo insertar, puedo combinar alguna cosa con Wikipedia, puedo insertar imágenes, puedo insertar tablas, puedo insertar páginas en blanco, page breaks que ya hemos visto, formas, algunos iconos, formas en 3D, podemos escribir algunas cositas, podemos insertar gráficos, puedo poner un screenshot, ¿sí? Y varias otras cosas, ¿no? En Draw, cosas para dibujar, que lo vamos a ver más adelante. En Design puedo formatear mi documento, por ejemplo, le pongo aquí y ya le pone cierto estilo, no me gusta, le cambio, le pone otro, y ahí sucesivamente, ¿sí? Veremos, ¿no? Entonces, si yo le pongo título, por ejemplo, a esto, me voy a Home, ahí está mi título, se le pone ese título, ¿por qué? Porque en Design básicamente era así, ¿ya? En Layout yo puedo configurar algunas cosas de mi página, ¿sí? Los márgenes, la orientación, si va a ser horizontal, vertical, el tamaño de página que voy a utilizar, si voy a escribir en columnas, si voy a poner saltos de página, números de líneas, si es que voy a poner, ¿no? Por ejemplo, pongo aquí, ahí está, me enumera todas las líneas, ¿sí? Puedo hacer indentados, significa recorrerlos más a un lado, ¿sí? Por ejemplo, puedo recorrerlos así, o a la derecha, si se fijan. Ya, puedo hacer varias cosas, ya. Espacios entre líneas, puedo manejar con esto, ¿sí? Ya, y varias otras cosas, ¿no? Puedo manejar referencias cuando normalmente hacen un trabajo académico. Esto es para manejar referencias. Obviamente a ustedes no les va a salir este Mendeley porque es un sistema que yo tengo puesto, pero es gratuito, así que lo pueden instalar si es que gustan. Pueden hacer la parte de correspondencia, ¿sí? Pueden revisar documentos, ¿sí? Y ver básicamente de distintas maneras. Pueden dividir la pantalla en más de una y pueden ir a revisar acá o pueden revisar en la otra pantalla. Es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, este era una pequeña introducción al entorno de lo que es Word, a lo que eran los procesadores de texto y su historia. Entonces, no sé si tienen alguna consulta.
Si no tienen ninguna consulta, hasta aquí va a ser la clase de hoy. Y estudien mucho. El lunes vamos a tener nuestro examen, ¿ok? Licenciado, una pregunta. Respecto al examen, ¿solo vamos a dar de 2 temas o este tema más incluido vamos a dar el examen? No, no va a entrar Word. Esto es una introducción nomás. Esto es para el segundo parcial. Entonces solo sería sistemas operativos y el primer Intro- tema que nos indicó, sí, introducción a la informática. introducción a la informática. Sí, Eso. correcto. Solo esos dos. Sí, Está bien, licenciado. ¿Y el examen lo vamos a dar mediante clase o nos va a dar instrucciones el día lunes todavía? estoy haciendo mi examen de Classroom. He tenido problemas con el examen anterior del anterior semestre, pero ya voy a ver si es que les doy instrucciones o si directamente lo hago en Classroom. Me gustaría darles en Classroom porque es más rápido y automático, pero he tenido algunos problemas. Pero en general no hay mucho problema de eso, o sea, ese rato se decide. Está bien, licenciado, gracias. Listo, de nada. Listo, señoritas, que tengan un buen fin de semana. ¿Sí? Hasta luego. Igualmente, licenciado, hasta el lunes. Gracias, licenciado. Hasta el lunes. Chao, chao.